Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Hola, Beatriz. Ay, ahí Hola. estamos. Cheryl, hay que dar vuelta a la, la cámara. ¡Eh! Lo logramos. Éxito. A ver, para que ustedes sepan, tuvimos una previa de ensayo y tuvimos varios lapsus, pero ahora fue un tubo. ¡Qué bueno! Cheryl Rivera, muy buenas noches. Muy buenas noches, querida Alicia, amiga del alma. Ay, sí, amiga del alma. Y todas las amigas que están, porque aquí tenemos a Beatriz y también mi amiga del alma, como somos comunidad, Mariana. Así que bienvenidas. Bueno, esto va a quedar grabado, así que las personas que vayan ingresando se van a ir sumando, ¿ya? Pero damos inicio entonces. ¿Te parece? Me parece fantástico. Qué bueno, qué bueno. Bueno, este live, que es una nueva era sin enfermedades, eh, y estar en el, o sea, ser, habla de mucha información que está llegando por todos lados. Y bueno, nuestro gran propósito, y que Charil también dirá su principal propósito también en relación a este live y futuros, en mi caso personal es poder transmitir que, que bueno, que las enfermedades son solo diagnósticos y que nosotros podemos revertirlo, nos podemos sanar, no es perentorio, no, esto de que venga de nuestra familia, bueno, es un gen a lo mejor defectuoso, pero está en nosotros el activarlo o no. Y desde mi perspectiva, a nivel terapéutico psicológico, y dado, bueno, mi tesis y lo que hago, es transmitir que esto tiene que ver muchas veces con sistémico, ancestral, situacional, pero tenemos toda la capacidad de poder revertirlo, ¿cierto? Y desde ahí el propósito mío personal y después de este gran encuentro con mi amiga, es poder transmitir esto, o sea, de que podemos generar equilibrio, salud, una vida, inclusive tercera edad, óptima, energética, sin enfermedades. Y desde ahí es mi motivación el poder compartir esta información. Así que eso hablo por mí, Cheryl. Te doy el pase. Comparto totalmente contigo, querida Alicia. Y bueno, quienes me conocen, yo soy médico Sí. y me dedico a esto hace muchísimos años. Todo lo que es la medicina integrativa, la psiconeuroinmunología, em, la medicina complementaria. eh, Soy fundadora con mi marido de dos centros en esta línea y hemos tenido un recorrido de mucho tiempo eh, ayudando a las personas en nuestro propósito más grande, que es que las personas puedan salir del miedo a que Mm. no pueden hacer nada cuando su salud se afecta gravemente. Ese salir de ese miedo y poder, como tú decías, una vida sin enfermedades, yo le agregaría una vida con salud Mm. y alegría y confianza y sobre todo eh, salir de la incertidumbre, ¿qué me puede pasar a mí si me pasa algo terrible, grave y que no puedo hacer nada? Podemos. Y eso es mi aprendizaje de todos estos años. Ya hay muchas disciplinas que han ido descubriendo que sí podemos y que hay una relación maravillosa entre el pensamiento, el sistema neurológico, la parte inmune, la parte endocrina y todas las áreas de la salud de la persona, tanto emocional como física, que se pueden aprender a fortalecer. Entonces, a sostener la salud, a mejorar y después mantenerla,
si es que la persona lo hubiera perdido. Y si no, mantenerse sano. Podemos. Y como dices tú, aunque hubieran, dijéramos, genes defectuosos y toda una cosa de herencia o problemas congénitos, siempre, y ese es el aprendizaje de mi vida en realidad en esto, siempre se puede hacer algo y Sí. la persona puede desarrollar alguna área de su fortaleza que le Mm. permite ir adelante, estabilizar, mejorar, recuperar su bienestar, su alegría y sobre todo su confianza en sí mismo. La medicina es maravillosa para ayudar, solo que la mejor medicina y la mejor salud está dentro de nosotros y necesitamos aprender a llegar a ella, sintonizarla y sostenerla. Así es que Amén. este es mi... Qué bonito, qué bonito. Yo estaba recordando cuando tú estabas mencionando que hace 30 años que yo conocí a Cheryl y también por búsqueda, en mi caso fue por el fallecimiento de mi mamá, de poder explicármelo, después entendí muchas cosas y después fui, en el fondo, o sea, como requiriendo entender mucho más por, y lo digo en mi libro, que eran, por qué generaba yo infecciones urinarias recurrentes. ¿Te acuerdas? Totalmente. Y se activó en mí la semilla que yo podía revertirla y sanar mi ADN. Y a partir de eso, bueno, un camino largo, porque el síntoma es solo el síntoma. Cuando vamos viendo mucho más allá de la emoción, el órgano, la historia mía, personal, familiar, y bueno, vidas pasadas, ya ese otro tema, eh, el empezar a sanar desde dentro, y yo creo que es sanar la célula, y digamos irnos al origen, por decirlo así, se puede. Y hace 30 años era mucho más desconocido esto. Hoy día hay mucha más información. Así todo me llama la atención que a veces me encuentro con muchas personas que la enfermedad o la etiqueta o el síntoma es lo que es y no hay mayor búsqueda. Es como es como que el doctor, el diagnóstico es perentorio, de ahí viene la medicina alópata o más bien dicho los medicamentos y eso sería todo. No, no, sí se puede, dice la Eugenia. No hay una búsqueda mayor. Entonces, eh, esa perspectiva de hace 30 años hoy día, yo creo que ha cambiado. Entonces, por lo mismo, igual nosotros quisimos poder establecer estos live. Y de hecho, si yo ya tengo una pregunta, si hay alguien que quiera también preguntar o complementar, que también lo haga saber. Es como el dicho, es lo que hay. Dice por ahí. Entonces, Cheryl, yo te conozco hace muchos años, pero es factible que puedas contar cómo llegaste siendo una doctora de la Universidad de Chile, doctora de Medicina General, haciendo tus magísteres y todo, llegaste a esta otra perspectiva que hace 30 años era muy nueva. La psicomonoterapia, de hecho, bueno, yo trabajaba en una empresa y Cheryl, en cierta manera, hicimos convenio y fue un gran aporte y la llevé a toda la empresa porque la psicoinmunoterapia no era muy conocida. Entonces, ¿cómo llegaste a esto? Esto yo creo que le interesa y sobre todo a muchas personas que, bueno, me conocen, pero para que tú puedas comentar. Mira, es una historia bien linda en realidad, porque, bueno, yo me recibí de médico, me fui al sur como general de zona, volví típico a hacer especialidad en epidemiología, en salud pública, en pediatría, eh, y estaba trabajando en un, en un hospital y me pidieron que fuera a un curso con unos médicos que venían llegando de McMaster Canadá y
Palo Alto, California, con unas técnicas nuevas que querían que yo incorporara en el servicio. Bueno, y lo encontré maravilloso. Así es que fui. Y curiosamente, en ese curso estos doctores dicen, alguien tiene una fobia porque en 5 minutos se puede mejorar con una técnica de estas nuevas. Y yo tenía una fobia y me mejoré en 5 minutos, efectivamente, porque son técnicas muy, muy sencillas y muy rápidas, pero hacen un clic adentro en el funcionamiento neurológico de cómo nosotros recepcionamos las emociones y las circunstancias en nuestra memoria interna, que no es solo en el cerebro, es también en el cuerpo, como descubrió la doctora Candice Pert, ¿no es cierto? Que hay receptores, dijéramos, emocionales en todas las células prácticamente del cuerpo. Bueno, y la cosa es que me mejoré. Lo encontré tan maravilloso que dije, necesito aprenderlo. Me hice amigo de los doctores, me fui a su casa, me hice todos los cursos con ellos. Y bueno, como es la vida, yo ahora veo, como tú recién dijiste, amén. Sí, yo creo mucho, mucho, mucho en Dios, porque al poquito tiempo de esto, mi marido hizo un cáncer terminal con 2 meses de sobrevida, ni una opción de ningún tipo de tratamiento con la medicina convencional. Y la verdad es que estos doctores amorosamente lo apoyaron y Mm, desarrollaron una metodología distinta para mejorarse algo que no tenía vuelta, porque era un melanoma metastásico, CLAR4, gravísimo, que no tenía ninguna opción en aquella época. Bueno, él está al lado mío, está vivo, se mejoró y yo ahí completé mi motivación por dedicarme a esto. Y siento que hay tanto, tanto que se puede hacer tan mm, maravillosamente. Así que así me incorporé. Y con los años fui aprendiendo em, que mucho de lo que llamamos medicina complementaria en realidad es una sola, es una sola ciencia, es una sola, dijéramos, forma, ¿verdad? Pero nosotros la hemos ido parcializando y parcelando porque muchas veces toda la forma que el método científico requiere para confirmar algo no se podía lograr en aquellas épocas, pero fue mejorando. Y ahora hay muchísima, muchísima, dijéramos, adelanto que ya muchas de aquellas, dijéramos, áreas que parecía que eran buenas, pero que no se podían comprobar mucho, ahora sí. Y hay muchísimo investigador que ha ido eh, avanzando en esto y que efectivamente es absolutamente real. Pero necesitamos abrir la mente y el mm. corazón para explorar y vivir estas experiencias, porque como dices tú, hay personas que todavía no está Mm. en su ámbito de conocimiento que podrían, dijéramos, utilizar estas disciplinas que son tremendamente eficaces, muy eficientes y nada invasivas. Entonces se pueden eh, integrar muy bien. Esa es mi visión, ¿te das cuenta? Cheryl, y cuando tú mencionas de que ahora hay más información y entiendo yo a lo mejor también mucho más evidencia científica, porque también yo quiero comentar, cuando yo llegué o me encontré contigo, mi mente y yo era muy racional y escéptica. Es más, tú me hablabas de la energía y yo decía, energía. Era como que me costaba. Hoy día soy mucho más consciente de mi energía, de mi campo magnético, de generar también mi energía y cómo mi energía, o sea, yo influyo en otros y otros influyen en mí y bueno, siempre está en mí en generar el equilibrio. Como qué cosas en el ámbito científico hoy día tú dices hay mucha más información como para poder captar toda esta posibilidad de sanación. Mira, yo recién les comentaba a la doctora Candice Pert que descubrió, por ejemplo,
que hay receptores en prácticamente todas las células del organismo a los neuropéptidos y neurotransmisores que son los mediadores de las emociones. Por lo tanto, incluidas las células inmunes. Por lo Es, tanto, es todas la las que, células es la que reciben sale, nuestras emociones. es la que sale en este documental de What Bleed Do You Know de física cuántica. Eh, no sé exactamente si es la misma doctora, Ya. pero ella eh, tiene sus investigaciones muy recientes y son buenísimas. O por ejemplo, el doctor Luc Montagnier, que es uno de los médicos franceses, científicos, que descubrió el virus del SIDA y él posterior a ese gran descubrimiento, descubrió y confirmó la memoria del agua. El agua tiene memoria y por lo tanto eh, se descubre que la memoria, así como las emociones se guardan y hay receptores, también se guardan en el agua. Y somos 70% de agua Mm. en nuestras células. Entonces, hay mucha información que se guarda y que ahora se va descubriendo con estas nuevas investigaciones que se puede ir cambiando esa grabación que podría, dijéramos, generar una forma de funcionamiento celular de una forma, de una manera, y que podía cambiar a otra mejor. Entonces, eh, hay tanta información, la Mm. forma de alimentación que siempre hemos sabido que es tan importante, el estrés, porque ahí tiene, El pero cortisol. el cortisol, todos los neurotransmisores de estrés que mantienen al organismo tan Mm. alerta que deja de funcionar normalmente. El doctor Rick Hammett, por ejemplo, que para mí es el padre de la psiconeuroinmunología, aunque se lo asocia a la medicina, a la nueva medicina, Mm. así le llamó él sus estudios, pero es embriólogo, entonces él descubre toda una relación Mm. muy concreta entre las capas embrionarias y la formación de los órganos que van a dar origen posteriormente y condicionantes específicos que generan una descompensación del funcionamiento de los órganos. Entonces, es muy impresionante cómo ha ido avanzando Mm. esto, de manera de que eh, se pueden crear metodologías muy lindas, muy eficaces y muy fáciles de que la persona las pueda Eh, utilizar para ir mejorando. Entonces de repente un diagnóstico muy terrible, como les contaba de mi marido, y me ha tocado atender tantas, cientos de personas con circunstancias como esa, que tal como tú decías recién tan sabiamente, un diagnóstico, y darle, dijéramos, Poder, darle poder. el poder de que me va a matar, es terrible porque Mm. va a agravar un estrés eh, que va a disminuir la posibilidad que la persona recupere su vitalidad, su energía, restaure su campo electromagnético y vuelva a fluir por esas células y ese órgano la energía que lo vuelve a la salud, pero Mm. requiere un cambio de foco Una y de comprensión, creo yo. atención y sobre todo eh, la conciencia de que tenemos capacidad para contribuir a nuestra sanación, que va más allá de dormir mejor o de comer mejor, más que eso, Es mucho más que mucho eso, más que eso. ¿te das cuenta? De Y hecho, dale. No, es que dime, quería dime. comentar algo que en mi caso particular me generé en algún minuto buena alimentación, conciencia del estrés al estrés, pero también es hacerse consciente de qué me estresa. ¿Por qué me estreso? ¿Qué genero? ¿Cuáles son los pensamientos? ¿Por qué? Porque a lo mejor hay personas que son súper light, pero ¿por qué mi sistema nervioso se activa tanto?
por un lado. Y por otro lado, en el caso mío, cuando de repente estuve muy estresada, noté que teniendo este aprendizaje, teniendo la alimentación y un montón de otras áreas, en algún minuto se elevó mi nivel de colesterol. Y a mí me asombró muchísimo, porque la verdad es que de hecho las personas que yo le comentaba me decía como que se quedaban extrañadas. Bueno, el estrés influye, pero después me di cuenta que también a nivel inconsciente y a nivel también sistémico familiar, posibilidades de que también habían otras áreas en las cuales tenía que abordar más profundo. ¿Y por qué lo menciono? Porque cuando yo fui al doctor, el doctor, o sea, quedó así como que no, que tenía que tomar la pastilla, siendo que en realidad no tenía tanto tiempo y que por otro lado tenía que hacerme otros exámenes porque él tenía experiencia de gente que era deportista y que así todo generaban colesterol y por lo tanto yo era una bomba de tiempo. Y yo me acuerdo que el doctor estaba, pero así, muy, muy como extremo. Bueno, a partir de eso yo elegí, desde ese diagnóstico, ir mucho más profundo y por lo tanto ocuparme de la emoción y por qué mi sistema nervioso y todo mi sistema, porque es circular por la sangre, que va por todos lados, y tú me comentabas el otro día que era la energía, que eso también me gustaría que a lo mejor se lo comentaras a la gente, pero me di cuenta que en realidad estoy ocupándome de eso, mis niveles están bien y por lo tanto es mucho más sistémico amplio que solamente el diagnóstico y también la facilidad de tomar el medicamento. Por Al día supuesto. de hoy estoy sana, no tomo ningún medicamento, solo vitamina. Y ese es un poco el tema de compartir esto de que de repente, bueno, es un diagnóstico, pero es mucho más lo que podemos ocuparnos y poder sanar. Eugenia dice, ¿se están usando estas técnicas o esta mirada en la medicina de los pacientes con TOC? Ah, Eugenia, que está presente, pregunta, ¿se están usando, bueno, pasamos al tiro una pregunta, antes que se vaya subiendo, ¿se están usando estas técnicas, Cheryl, o esta mirada en la medicina de los pacientes con TOC? Sí, también se pueden usar y se usan. ¿Ya? Te digo, es una mirada eh, muy diferente a lo convencional, porque aquí la voluntad y la capacidad de la persona de poder hacer cambios internos está muy relacionada con su querer, con su saber y con su capacidad de descubrir una especie de clave neurológica sensorial que todos tenemos, pero que no conocemos, para activar la propia capacidad resolutiva. Y es distinto en cada persona. Entonces, el, es como indispensable que la persona primero sepa que puede tomar, dijéramos, acción, que puede hacer cambios voluntarios y que esa sensación de que yo no puedo hacer nada porque esto viene a mí y yo no lo puedo manejar, en realidad sí puede hacer los cambios, pero necesita descubrir el mecanismo, la llave que abre ese camino nuevo. Porque, como dice Bruce Lipton, ¿no es cierto?, uno de los investigadores de epigenética, eh, las creencias de lo que nosotros guardamos o traemos en nuestro interno tiene mucho que ver. Y si yo tengo la creencia que no tengo ni una opción, es muy complejo lograr hacer cambios. Necesito abrirme a las posibilidades. Ya, ok. Encontrar esa clave para poder encontrar la terapia apropiada y para poder hacer los cambios. Porque si yo me quedo solo con la sensación de que lo he intentado todo y nada me resulta,
estoy cerrándome opciones. Y significa que hay otros mecanismos que están también, dijéramos, activos dentro. Y eso en todo orden de cosas. Entonces, Clave, clave sensorial mencionaste. sí, tiene mucho que ver cómo es la forma en que la persona aborda la vida al Ya, exterior y aborda la vida al interior. Porque eh, grabamos nosotros la, todas las experiencias de la vida y las abordamos de distinta manera. ya, ok. No estoy hablando de mecanismos culturales, estoy hablando de formas sensoriales. Tu Hay personas, observador. sí, hay personas, por ejemplo, que tienen tremendamente desarrollado sus memorias de imagen, otras sus memorias auditivas, otras sus memorias sensitivas. Y dependiendo de la forma en cómo use los patrones de percepción, es cómo puede usar su clave para activar sanación y cambios. Y tú has tenido pacientes con TOC, yo lo sé. Sí, Y el sí, porcentaje, eso, jóvenes, generalmente jóvenes ok, ya. y adolescentes la mayoría, ¿te fijas? Mm, Pero aquí yo diría que eh, más que el, el diagnóstico, que es muy difícil, ¿no? Porque hay diagnósticos que son muy complejos. mm, Entonces ya la cultura de nuestra sociedad dice, no, eso es terrible, no, eso, muy, sí. muy difícil. Eh, y eso es parte de las creencias que tenemos guardadas. Entonces necesitamos aprender a ir abriendo corazón, abriendo la mente y viendo otras posibilidades, porque todo es posible. Todo es posible. Vuelvo a decir amén. Les comentaba de cosas tan graves como una hemofilia, ¿no es cierto? Que Mm, es una condición que no tiene vuelta, porque es nacer sin un factor mm. de población. Y sin embargo, eh, hemos trabajado con personas con hemofilia y sus familias, eh, fortaleciendo a través de estas técnicas, porque el factor de coagulación no lo van a generar, ya nacieron sin él, pero sí pueden fortalecer la flexibilidad y la calidad de sus tejidos de manera de disminuir mucho la posibilidad de sangramiento o de alteración. Y Mm. disminuye muchísimo eh, el sangramiento. Por eso les decía, siempre hay algo que es posible apoyar cuando la persona descubre estas capacidades internas y, y trabajar con la familia. En el caso de las personas hemofílicas es súper importante trabajar con las familias también para que esto lo puedan comprender y se forme una especie de como de plan de acción, porque hay mucha aprehensión en la familia de una persona con Y hemofilia. no es casualidad que esa persona haya nacido con hemofilia, y eso a nivel sistémico, bueno, yo en el ámbito sistémico natural de Bowen, hay una familia, un clan, que también tiene un sentido probablemente que esa persona tenga hemofilia, por decirlo así, ¿o no? Claro, es que todo tiene Mm, una nueva forma de ver cuando la mm, miramos bajo este prisma. mm. Y, y las resoluciones son tremendamente enriquecedoras. Entonces, yo tengo personas eh, de familia, por ejemplo, eh, no sé, hipertensa, esencial, grave, eh, o de, de cáncer también, eh, no sé, que tiene algún tipo de eh, tendencia familiar por el tipo de cáncer. Muchas
de esas patologías que pareciera ser tan graves y que más encima si te sale el examen y que te corroboran el gen y todo eso, que producen muchísimo miedo, pero tú te das cuenta que el abordarlo de este otro ángulo produce un cambio tremendo Mm, y las posibilidades que eh, eso se pueda prevenir desde otra manera es muy grande. mm, Entonces, hay maneras diferentes, se han descubierto estas nuevas maneras y la idea es, en el caso de mi propósito de estos en vivo, ¿no es cierto?, estos live, es abrir esa mm. posibilidad, es empezar a mirar con otros ojos este tipo de situaciones y darse cuenta que ya se puede hacer muy distinto y que evidentemente va a colaborar porque no se contrapone a la medicina más convencional, para nada, pero le da fortaleza Mm. y confianza y herramientas a que la propia persona eh, pueda tomar las riendas de su vida de manera diferente. Así es. Bueno, diste varios ingredientes para mí que me gustaría comentarlos y que son como también una base para la sanación. Una, amor, miedo. Amor. O sea, cuando estamos sin miedo, todo se contrae, el observador también ve pocas posibilidades y nuestro sistema nervioso, que ese es otro punto, es muy inteligente. Este cuerpo, todos los sistemas y subsistemas son muy inteligentes. Entonces, si tú tienes miedo y contraes, no sé, ciertos órganos, el sistema o el cuerpo tiende siempre a equilibrarse y por lo tanto va a tomar de otra parte para generar equilibrio. Es así, ¿cierto? Sí, y bueno, el miedo eh, yo diría que es sinónimo de bloqueo de Mm, la vida. Cuando hay miedo, mm, se bloquea el flujo del campo electromagnético a través del cual fluye la vida por esa célula. Se mm, bloquea, no pasa. Y si eso es muy intenso o es muy sostenido en el tiempo, va a alterar el metabolismo celular, su, mm. dijéramos, reproducción, etcétera, y se va a enfermar con muchísima probabilidad. Entonces, y el miedo, el estrés, tiene que ver con miedo también. Sí, O sea, una amenaza una constante. amenaza. Ya hay estrés también sin amenaza por cosas Sí, positivas, pero sí. es un cambio que igual hay que adecuarse, ¿te das Mm, cuenta? Entonces, el miedo es muy, muy dañino mm. y es necesario aprender a volver a un estado de serenidad, de tranquilidad, De para respiración. respiración, calma, cambio de forma de pensamiento. Hoy día estaba muy temprano con una persona que me decía, eh, ocupaba el lenguaje de una manera muy Mm, taxativa respecto a lo que estaba viviendo. Entonces, en vez de contarme, por ejemplo, mira, estoy pasando esta situación y es posible que pase esto otro que puede que no sea nada bueno, eh, lo mencionaba como estoy viviendo esto eh, y va a pasar esto otro, de malo. O sea, como que lo daba por hecho. mm, Lenguaje muy, dijéramos, duro, porque había posibilidades que eso sucediera, pero había posibilidades que no. Pero ya las estaba confirmando ando. absolutamente, desde lo doloroso o desde lo terrible. Mm, Entonces, imagínate lo que pasa con la mente de mm, esa persona y con el cuerpo de esa persona. Ya está viviendo porque la mente no distingue si es algo que podría pasar
o que Y todavía ya no pasa, es. porque, y cuando el lenguaje está tan como fuerte y firme, con verbos de que aseguran que eso ya es, todavía ni siquiera ha sido, pero ya es, se genera toda la reacción de los neurotransmisores, del estrés, del miedo, de la defensa, etcétera, etcétera, como si ya fuera. Es como cuando yo escucho que se me activan y de repente, bueno, más en confianza lo menciono, pero yo soy hipertensa, yo soy diabética, yo soy estructurada, yo soy... No, no, no son así. Situacionalmente, exacto. Hay un diagnóstico, pero es una posibilidad con otras posibilidades de que hay líneas, digamos, de temporalidad en lo cual tú estás con una salud perfecta. Exactamente. Entonces, cuando tú te conectas con ese tipo de experiencia interna, porque la está generando la persona adentro, todavía no Mm. ha sucedido en el exterior, produce mucha turbulencia, dijéramos, emocional, de Mm. neurotransmisores, de reacciones químicas, orgánicas, y que si se sostiene en el tiempo y la persona suele tener tendencia a hablar así, a vivir así, todo tan anticipadamente doloroso o difícil, eh, genera un tremendo impulso para que se Es así. descompensen los sistemas orgánicos, Mm. no solo emocionales. Entonces, claro, es necesario vigilarse, uno ver, ok, ¿qué me está pasando a mí? ¿Cómo hablo yo? ¿Cómo Mm. pienso yo? Cuando me autoagredo internamente, es que como tan tonta y por qué si hago eso y qué horror. Oye, también genera toda una cantidad de químicos, neuropéptidos, Sí, y todas las células tienen, dijéramos, receptores, entonces se sienten tremendamente afectadas. Bueno, atacadas. Sí. atacadas. Entonces hay mucho, recuerdo hace un tiempo atrás unas personas que estaban en, en un trabajo grupal eh, de su cotidiano, muy complicados por un tema que no estaba resultando en el trabajo. Y una de esas personas del grupo, se sentía tremendamente eh, responsable porque había como planteado la situación mucho antes y no había sido escuchada. Entonces tenía como esa sensación de terrible, esta cuestión se está desmoronando todo, Mm. y yo he planteado y no toman carta en el asunto, pero tampoco lo puedo hacer yo porque somos un equipo. Bueno, y estaba muy terrible la cosa. Bueno, y se afectó una parte de su cuerpo de una manera tal, porque esto fue grave lo que estaba sucediendo, y se enfermó, pero en 2, 3 días, Así de es. algo súper bueno, Sí. ¿te das cuenta? Y cuando empezamos a ver, porque como esto está muy estudiado, el doctor Rick Hammer, hay Sí. mucho, dijéramos, estudios sobre esto, se han generado mapas neurológicos que van diciendo, mira, para esta capa embrionaria, cuando se Mm. afecta tal órgano y pasa tal cosa sostenidamente por tanto tiempo, en un ambiente de mucha introspección, en que la persona no expresa lo que le está pasando porque por las razones que sean, el cuerpo reacciona y se afecta. Y si viene de tal capa embrionaria y es tal órgano, la probabilidad que genere tal enfermedad es altísima y Mm. no otra. ¿Te das cuenta? Bueno, entonces empezamos a buscar los mapas y era pero así de Calcado. libro. ¿Te Mm. das cuenta? Entonces cuando la Mm. persona ve esto y se da cuenta que claro que puede resolver de otra manera, puede hablar, puede decir, puede revertir, puede Mm. calmar, todavía se pueden hacer muchas cosas en términos del trabajo, que era lo que le afectaba.
oye, se mejoró pero rapidísimo, no hubo necesidad de hacer prácticamente em, ningún tratamiento muy eh, Largo. intenso. Claro, porque de verdad, Mm, y tenía una inflamación, bueno, exámenes correspondientes y todo, pero se mejoró rapidísimo, sin ningún medicamento. ¿Por mm, qué? Descubrió cuál era el tema. Entonces ya los neurotransmisores ya no estaban, se recuperó del estrés, pudo expresar lo que necesitaba expresar de la manera apropiada, desarrolló esa habilidad eh, y evidentemente su cuerpo volvió a la normalidad, volvió a fluir, ¿verdad? El campo electromagnético normal por esas células y se repararon solas. ¿Qué bueno, es en el fondo lo que pasa en un sí. resfrío? Uno está acostumbrado en un resfrío a que se va a mejorar solo o que si se pinche un dedo se va a mejorar solo, no se preocupa por eso, porque es algo que ya lo ha vivido muchas veces. Pero hay otras, Mm, dijéramos, circunstancias de salud que no las tomamos para nada así, en mm. circunstancias que sí se pueden fortalecer de otra manera. Qué bueno lo que mencionaste porque, bueno, yo en algún minuto iba a hablar que para mí y en mi vida y con quienes en mi entorno o digamos mis amistades, un elemento muy positivo que ayuda muchísimo y me ayuda muchísimo es la biodescodificación. Entonces, en general, bueno, síntomas, yo le hago a veces las preguntas a las personas, o me hago la pregunta, el evento precedente, lo que pasó antes. Porque como tú bien dices, no es casualidad. O sea, hay un evento en el cual mi conciencia, si no me doy cuenta y no estoy consciente, todo mi inconsciente y todo mi cuerpo y mi campo reacciona como puede y con sabiduría ante este evento que no logro comprender y no lo logro asimilar. Entonces, desde ahí me vienen los síntomas y si tengo los síntomas, esa información me ayuda para yo comprender qué pasó antes, qué no pude comprender, qué no pude asimilar, qué emoción estuvo, digamos, vigente. Y desde ahí también entender, y me gustaría que después lo pudieras explicar, cómo el cuerpo sabiamente genera, porque a veces una bacteria se ve como muy negativa, pero en cierta manera puede ser muy positiva para que el cuerpo se recupere después de situaciones o eventos o que hayan síntomas. Entonces, me gustaría que pudieras comentarlo, aunque ya lo dijiste, pero en este sentido de la sabiduría del cuerpo, por ejemplo, una colitis, que para mí es una purga, que hay algo que yo estoy votando, y lo estoy votando, entre comillas, que bueno que lo vote por ahí y no sea otra cosa más grave, pero sí me requiero dar cuenta qué fue lo que pasó antes que generó que mi estómago se debilitara independiente de lo que haya comido, porque yo puedo, hay personas que dicen que comen cualquier cosa y no les pasa nada, ¿me entiendes? Entonces, bueno, eso quería comentar. En el tema de del cuerpo, de la sabiduría del cuerpo. Bueno, es bien interesante eso porque cada parte del cuerpo responde a algún área de nuestros, dijéramos, desajustes cotidianos, ¿no? Entonces, generalmente la colitis, como dices tú, está muy relacionada al margen de que puede haber comido algo que estaba descompuesto, Sí. que puede haber tenido, no sé, toxinas, por supuesto que eso puede estar, ¿no? Eh, y va a afectar. Eh, y también hay otros condicionantes de la persona que le Mm, están eh, afectando mucho y que de alguna manera requiere limpiarlo, requiere sacarlo mm, de su vida. Es como una metáfora que el cuerpo absorbe y lo evidencia. Es como que de repente empezamos a aprender que el cuerpo es como mi aliado y me muestra a través de estas reacciones situaciones para que yo también
me dé cuenta de que necesito hacer Mm, cambios, mm, porque en el caso de la colitis es sacar de mí, limpiar de mí cosas que me afectaron mucho y pude haberlas vivido con un dolor que me generó ira, que me generó rabia, pero sobre todo que me generó la sensación de que eh, fue malo lo que me hicieron. O sea, fue como alguien que yo, no sé, confiaba, eh, mm, me hizo algo absolutamente fuera de contexto, mm, algo como, como una traición, ¿me entiendes? Como algo que yo no esperaba y no lo pude procesar, no me lo esperé jamás de esta circunstancia o de esta persona o de esta cosa, y fue tan doloroso que mi cuerpo lo trata de expulsar, y cuando lo expulsa es como un, de alguna manera, una especie de aviso para que me dé cuenta de que ese tipo de circunstancias necesito elegir otra manera de reaccionar, porque si sigo reaccionando así y puede que me pase circunstancias parecidas con otras personas, me hace mucho daño. Entonces necesito mm, yo ser consciente. ¿Será bueno para mí reaccionar así con tanta emocionalidad frente a esto? mm. ¿O lo converso diferente o lo expreso diferente o me eh, libero de estas emociones de otra forma y después encontraré otra manera de resolver en forma definitiva? Pero ¿será bueno que me haga tanto daño? Mm. Porque no lo hago conscientemente, nadie lo hace conscientemente. Nadie. No, ¿Te das cuenta? no. Me Pero doy cuando cuenta. empiezo a darme cuenta de que es una forma repetitiva en mi vida, Mm. bueno, tengo la opción de elegir. Siempre podemos elegir. Siempre podemos elegir. Qué Siempre bueno. elegir. Y, Bueno, y claro, hoy puedo pedir ayuda y buscar otras maneras para eh, resolver sin que yo me haga eh, ese dolor tan grande que mi ya. cuerpo se va a evidenciar de alguna manera. ¿Te das cuenta? Me doy cuenta. Yo, hay 19 personas que están conectadas. Igual quería, bueno, Anita. La Anita dice, fui diagnosticada con artritis reumatológica hace 15 años y estoy sana con cambio de alimentación y con la ayuda tuya. Sí, sí. Y no tomo Sí, ningún medicamento hace 10 años. Bueno, esa es evidencia. Mira, mira qué bonito. qué lindo. Anita, te agradezco tanto tu aporte, porque en Mm, realidad esa es una de las enfermedades que se le tiene sí, sí. mucho miedo, y que pueda deformar y que cada día va a ser peor y que voy a ser una persona ancianita y más encima dependiente de otros porque no voy Mm. a poder movilizarme. eh, y puede cambiar ese miedo, por eso Y la yo les Ani es súper activa, o sí, sea, es muy tengo una energética. experiencia con Anita, que ella en un momento en que estaba aprendiendo todas estas técnicas a sanarse, y tuve la oportunidad de ir a Machu Picchu y ¿Ya? fue, y lo disfrutó, y Machu Picchu no es fácil caminar por ahí, y recuerdo esa experiencia tan linda. Entonces, Mira. claro, se puede, entonces de repente las personas nos empezamos a em, como a poner obstáculos. No, yo no puedo porque Sí, eso no, 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 porque yo ya eso, no, ¿cómo voy a hacer si yo ya tengo esta enfermedad? Y me quedo con ese diagnóstico para siempre. es Y me heavy. voy mermando Sí, posibilidades maravillosas sí, cuando podría haber hecho y haber descubierto otra manera de exacto. salir adelante, ¿te das cuenta? Me doy Entonces, cuenta. ese es un poquito mi, esa es mi muletilla, ese es un poquito mi motivación de esto.
Sí, Así, totalmente de acuerdo. así Sí, de simple. sí. Mira, de hecho, yo sé que voy a ser muy longeva. Yo sinceramente creo que voy a pasar 100 años, pero en mí está en que voy a ser autovalente, voy a estar sana, voy a disfrutar, voy a movilizarme. No, no, no me veo, ponte tú, quieta y me veo contribuyendo hasta los últimos días de esta existencia. Desde ya, o sea, y lo menciono porque yo tengo personas conocidas que me dicen, pero ¿cómo vas a vivir tanto? ¿Para qué? Para disfrutar. Porque no, de hecho la independencia también, o sea, para mí la independencia, bueno, y obviamente es una creencia que, o sea, no estoy en dependencia en relación a otros, sino que para mí la independencia desde el amor que todos compartamos, pero nadie esté pendiente de mí ni yo dependiente de los otros desde el punto de vista del apego, ¿me entiendes? Entonces, eso a mí me encantaría transmitirlo porque hoy día creo que vamos para allá, pero ser longeva, tener mucha edad sin medicamento y sana, para muchos es como que estoy o que no puede ser, ¿me entiendes? Y esa también es mi motivación. Hay una pregunta de una amiga que la tengo acá porque estoy con dos pantallas y quería compartírtela para efecto de también si hay otras personas que le hace sentido. Eh, Ella tiene dolor en los brazos, articulaciones, a veces hombros, codos, pero más común el dolor en manos. ¿A qué emoción se debería y cómo puedo sanarlo? Yo le pregunté adicionalmente qué lado y me dijo derecho. Así como modo general, ¿qué ves? Mira, los brazos en general, los hombros, los codos, las manos, están muy conectadas con lo que nosotros hacemos, lo Ya. que a mí me hace feliz, lo que yo lo vivo como mi misión, mi realización, mi vida. ¿Te fijas? Si yo por alguna razón siento que, eh, no sé, mi sueño era dedicarme a X y no lo puedo hacer o tenía pensado y diseñado mi vida así y resulta que las cosas cambiaron y ahora tuve que cambiar rumbo o siento que en mi actuar, en mi hacer con las personas más cercanas, tengo ciertas dificultades o problemáticas, eh, se me afectan los brazos. Los codos me Mm, duelen muchísimo cuando yo tenía pensado que la vida la había diseñado así y bruscamente me resultó asá y tengo que reajustar mm, las manos. Yo tenía pensado que esto es lo que me hace feliz, esto es lo que me gusta hacer, no lo puedo hacer o se me dificulta por algo, manos. O los mm, hombros, dependiendo de si la persona es diestra o no. eh, Persona diestra, hombro derecho que se está afectando mucho, diestra, alguna problemática necesito ir resolviendo en relación a pareja, ¿me entiendes? Hombro izquierdo relaciona hijos, algo no anda bien con los hijos. Entonces, dependiendo de, pero en general los brazos tienen que ver con el hacer en mi mm, familia, en mi misión de vida, en mi, dijéramos, a lo mejor mi rumbo que yo elegí para mi vida. mm. Y no está funcionando así. Hay mucho más precisión en esto. Lo estoy planteando en forma Sí, muy sí. amplia. ¿Me sigue? Pero es importante porque los brazos abrazan también, Mm, abrazan la vida, abrazan las
personas, abrazan y no estamos viviéndolo gratamente. Mm. Algo Y, pasa. y tú mencionabas en alguna oportunidad que el lado también derecho, porque yo lo asocio a como la parte masculina, pero también como la racionalidad, ¿cierto? La mente. Hay probablemente, como conversábamos recién, las creencias de lo que yo pienso que Mm, debe ser o no debe ser, me está afectando mucho, porque el lado mm, derecho, en una persona diestra, está siendo comandado por su hemisferio izquierdo, que es más racional. Entonces, probablemente esto que está pasando tiene que ver con algún pensamiento, algo así como, es que yo me planteé esto para mi vida y esto debería ser así y no está siendo así. mm, Y ese pensamiento de que debería ser de otra manera me está afectando más mi lado derecho, si soy mm. 10. ¿Te das cuenta? Entiendo, entiendo. Entonces, ahí es necesario explorar un poco más para ir resolviendo. Entonces la idea es, bueno, ¿qué está pasando en mi vida, en mi trabajo, en mi realización, que no está siendo como yo quisiera? ¿Cómo lo cambio? Mm, O tiendo a aceptarlo y a gratificarme con esta nueva manera porque podría encontrarle algo agradable o eh, hago una reingeniería de mi vida y lo cambio definitivamente. No lo sé. Este rumbo que yo creía que tenía de mi vida, eh, es importante que lo acepte o preferiría hacer un cambio. Estoy a tiempo de hacerlo, puedo, siempre es posible hacer un cambio, pero es necesario ser consciente de esto. ¿Te das sí, cuenta? y a mí digamos, me hace sentido, dado otras experiencias también, en el caso mío, es claro, como tener una idea de que estando en esa idea yo voy a estar completa y no en el aquí y en el ahora, en que no, yo estoy completa ahora y nada falta. Y por lo tanto, yo diría que inclusive es como el no fluir, porque, porque muchas veces, bueno, creo que el estar en el lugar en que estás es perfecto. Sin embargo, el que yo piense o mi mente piense que cuando yo esté en esa parte o en ese lugar o con esa persona voy a ser feliz, no estoy presente, sino que siempre estoy como en el casi, Ahora tú dijiste algo muy lindo hace un momento atrás, dijiste el amor y el miedo. el amor y el miedo. Entonces, frente a estas circunstancias, por ejemplo, sea cual sea lo que yo estoy viviendo, también Mm, es bueno mirarlo desde los ojos del amor. mm, Porque si miro lo que estoy viviendo, ese rumbo que cambió, o ese trabajo que no es la realización de mi vida, o esa forma de funcionar con mi pareja o con mis hijos que no me está gustando, pero yo ahora lo miro bajo el prisma mm, del amor y le pongo amor a la situación, ¿verdad? Voy a poder eh, encontrar otra beta de resolución, porque mm, el amor te abre la creatividad más maravillosa, te abre los caminos más eh, fantásticos, porque además irradia una energía, un campo electromagnético tan elevado y tan sutil que va tocando el campo electromagnético de los otros, y a lo mm, mejor eso que parecía tan que hacía crash, se empieza a resolver solo por el hecho de que yo lo empiece a vivir desde el amor. No para a mm, lo mejor quedarme así toda la vida en eso, pero sí con amor, eh, mirarlo con la comprensión de lo que está sucediendo mm, y cómo podría ser diferente. Alguien una vez me dijo, mira,
donde está Dios, se hace cielo. O sea, donde hay amor, porque miremos la equivalencia, ¿no es cierto? Dios, bueno, en todas las escrituras sagradas de todos los tipos dice Dios es amor. Donde tú pones amor, se hace cielo. O sea, Mm. se construye paraíso. Sí, es así. En- eh, y encontramos soluciones mejores, que a lo Sí, mejor ni siquiera las habíamos, no sé, pensado, pero surgen distintas. yo me Pero el amor imagino, yo me imagino a veces la célula en amor, en que es como una guagüita que está así como, "Oh". Así me la imagino, vibrando en alto, es tan impresionante que hay unos estudios alemanes ¿ya? eh, que demuestran que una célula cancerosa, por ejemplo, Mm. que es eh, conectada con el amor del dueño de esa célula y recibe la frecuencia del campo Mm. electromagnético del amor en el tejido donde esté esa célula, fortalece la capacidad de las células sanas que la rodean para restaurar el, dijéramos, el genoma alterado de Ujú. su eh, funcionamiento canceroso, por el solo hecho de recibir las Mm. frecuencias del amor. Mira qué Miren qué bello. hermoso. Bueno, Cheryl, el amor todo lo puede, todo lo es, puede. todo lo puede. Instagram es una hora. Yo quería compartir antes que, si de repente se corta, bueno, Patti Quiroz dice, doctora, yo la conocí hace 20 años y necesito saber dónde la puede ubicar. Usted me ayudó en la sanación de mi niña. Patti, yo te voy a mandar el contacto y también está Excelsa, así que de todas maneras va a ubicar a la doctora. Katy dice ser inflexible en las situaciones y no tener la capacidad de adaptarse a lo nuevo. Esa rigidez racional podría causar somatización por justamente no dejar fluir. Totalmente de acuerdo. Fluir Total. es como un río. Beatriz dice ingresar a la página Excelsa Calidad de Vida y pides hora. Ahí está dando la dirección la Simón Bolívar 5958. Quería comentar que antes que termine, que vamos a hacer un próximo live. Y bueno, la idea es que ustedes puedan preguntar también. Yo creo que nada es casualidad y las personas cuando preguntan por sus temas, yo tengo esa certeza de que hay otras que le está pasando y por lo tanto esa pregunta va a ayudar a otros. Eso en relación a los próximos y están todas las, bueno, este live va a quedar grabado, va a quedar en el Instagram de Excelsa y en el de Vivo Presente. Y agradecida de estas 19 o 18 personas en promedio. Cheryl, si es que de repente se acaba, ¿algún mensaje? Mira, yo creo que es bueno para las personas que quieran ubicarnos, somos un equipo, ¿ya? Y Mm, tenemos eh, varios terapeutas absolutamente integrados con una metodología muy linda que la hemos titulado como Excelsa, en que integra lo que les estaba contando. Tenemos un centro en La Reina y uno cerca de los Andes. Y tenemos una página por si quisieran saber más de nosotros, mm, que es Excelsa Vida.cl o .com, mm, ponemos dos, por si quisieran, ¿ya? Y lo otro que todo esto, para nosotros es tan importante entregar mm, esta nueva forma de ver, de vivir la salud, que tenemos cursos también, que son grabados, que están en tiempo real, que mm. tienen número de horas directas por Zoom, de preguntas directas en tiempo real, por si quisieran, está todo en la página y feliz. Es que también mencionar que el próximo lunes, si te parece, nosotros hemos pensado 15, pero una de esas el próximo lunes hacemos otro live y ahí entramos como en el segundo nivel con respecto a toda esta introducción. Desde el ámbito de Excelsa, de la psicología,
y todos en conjunto. Muy bueno el tema, muchas gracias por todo, su calidad y sabiduría. Felicitaciones, gracias por vuestro aporte. Eh, Totalmente de acuerdo con lo que tú mencionas. Vamos a dejar todas las indicaciones y nos vemos el próximo lunes, ¿te parece, Cheryl? Me parece fantástico. El- Podemos ir el- abordando distintas dimensiones sí, de la salud de sí, acuerdo a lo que las personas más necesiten. sí, sí, de Sí, todas maneras. muchas cosas que están pasando, yo creo que todos están muy conscientes de que hay cambios muy Mm, grandes en nuestra Tierra, desde las llamaradas solares, desde el cambio climático, bueno, y nuestro cuerpo también necesita sí, adecuarse y necesitamos cuidarlo la y entenderlo tierra, la para vibración, poder sí. Bueno, no por eso le pusimos nueva era, porque, querida comunidad, la Tierra está vibrando mucho más alto, Schumann, y el Sol está irradiando y nuestros cuerpos se están viendo afectados. Por eso es súper importante elevar nuestro nivel de conciencia, que ahí después más adelante podemos incorporar otras temáticas con la Cheryl, pero la Tierra o este planeta está cambiando y eso es súper importante que nuestros cuerpos se adapten, porque si no se adaptan bueno, evidenciar la confrontación de algo que tú no has sanado desde la psicología, desde la ayuda con o sea, en este caso mío que yo también apoyo, de comprender qué es lo que no he soltado, qué es lo que no he sanado, qué es lo que no he perdonado, aunque yo creo que no hay que perdonar, sino que hay algo que es la maestría de un evento persona que me está diciendo algo que yo requiero ver y no lo he podido ver y lo requiero ver. ¿Cierto? totalmente de acuerdo. Así que feliz de Ya. apoyar y muchas gracias Alicia por Gracias, amiga. Oye, yo de verdad esta unión la tengo pero presente hace mucho tiempo, que estoy feliz porque así tengo una tremenda partner para poder entregarle y comunidad, la salud, la homeostasis se puede, así que eso. Gracias, gracias a todas las personas y muchas bendiciones, ¿cierto, Cheryl? totalmente. Bendiciones. Un abrazo gigante para todos y gracias por sus aportes. Siempre son bienvenidos. Y gracias Alicia por tu acogida en Eh, tan lindo. Así que feliz, feliz de que sigamos trabajando juntas. lo Bendiciones. mismo, sí, bendiciones. Comunidad, va a quedar esto grabado y pongan sus preguntas para la próxima instancia, ¿ya? Así que eso, una increíble, ambas son, son un sol, qué lindo. Un abrazo. Muy buenas noches. Bendiciones. Bendiciones. Chao, chao.